Hola, hola a todos, bienvenidos, estamos otra vez en nuestros lives donde traemos expertos en diferentes temas, recursos en la ciudad y también historias de éxito de personas que han pasado por nuestro programa. Hoy pueden ver que estamos en un lugar diferente y estamos visitando a uno de nuestros partners que nos ha apoyado por varios años con información, con educación, y hoy vamos a hablar un poquito de crédito y tenemos aquí a Nubia Kassler con nosotros. Y bueno, yo soy la invitada en este lugar hoy, pero nuestra invitada en el live es Nubia. Estamos desde su oficina, aquí cerca al 59 y el 8 más o menos. Y hoy vamos a estar hablando un poquito del crédito y por qué el crédito personal es muy importante para empezar a establecer su crédito y que más adelante ustedes puedan tener acceso a capital para sus negocios. Entonces, mi nombre es Dani Guerra, yo soy la manager del programa de educación y los invitamos a que estén aquí con nosotros, a que preparen sus preguntas. Siempre les digo, aprovechen que tenemos un experto aquí con ustedes para que hagan esas preguntas que de pronto a veces no se atreven a hacer, que de pronto les da pena o que simplemente les está viniendo a la cabeza ahorita, y pues pueden aprovechar esta oportunidad. Nubia, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Bueno, gracias por desplazarte hasta nuestras oficinas de Credit Recovery Group. Pues llevamos 20 años ayudándoles a toda la comunidad en Houston y en todo el país a mejorar su crédito, a tener mejores oportunidades financieras, mejores condiciones de trabajo. ¿Por qué? Porque finalmente trabajamos y hablamos de crédito todo el tiempo. Y la ideal sobre todo es enseñarles a la comunidad cómo funciona el crédito. Me encanta. Bueno, Nubia, mira, antes de que empecemos a hablar de crédito, tú eres una emprendedora, tú has sacado adelante por años tu negocio, entonces quiero que nos cuentes un poquito de ti, cómo fue que empezaste en todo este mundo de los negocios, de ayudar a las personas con sus finanzas personales, con sus créditos. ¿Qué fue ese llamado que sentiste para abrir tu negocio en esta industria? Bueno, realmente ha sido un largo camino. Ya van como unos 23 años trabajando con nuestro negocio y la verdad es que empezó de la nada y siempre me gusta contarlo porque me quedé sin trabajo unos días, recién llegué de mi país y puse un aviso de babysitting. Y apareció el dueño de una compañía restauradora de crédito que me contrató. Y lo que pasó fue que le abrí todo su negocio en español, porque pues lógicamente mi primer idioma era el español. O sea, hiciste babysitting del negocio. Básicamente abrí su negocio, pero lógicamente ellos estaban más por el lado americano, por el lado del inglés y no tenían los suficientes clientes, entonces yo les pude ayudar en esa parte y luego pues me casé y se dio la oportunidad de hacer este negocio. Mi esposo me apoyó, miramos muchísimo, hablamos con abogados porque primero que todo cualquier cosa que ustedes quieran hacer, y que es lo que yo hice, es que no se pueden lanzar porque este negocio es bueno. Hay que investigar si sirve o no sirve, quiénes van a ser tus clientes, cómo los vas a atender, qué recursos vas a tener. Yo no tenía ni un computador con qué trabajar, imagínense esa belleza. No, pero tenía la librería de Sugarland y tenía computadores. Okay. Entonces, pues lógicamente lo que hice fue usar el computador de ellos para tener mi oficina. Me la pasaba en la librería, la gente me llamaba y trabajaba en los computadores que no eran los míos, pero fue los que me dieron para comprar el resto. Imagínate, o sea, solo el ejemplo de cómo se pueden aprovechar los recursos a tu favor. Exacto, y entonces lo que hice fue que compré un fax, pero era un fax email. Me llegaban por email, yo podía bajarlos del computador.
Wow. y compré un software para hacer cheques. Entonces yo misma hacía los cheques, la gente me los mandaba en fotocopias por fax y yo hacía los cheques y los depositaba. Entonces no tenía ACH, no tenía nada de esas merchant accounts que son tan difíciles de conseguir, todas estas cosas, pero yo me las ingenié y pude salir adelante. Fue casi un año hasta que ya teníamos en la cocina 3 computadores, 4 gabinetes y no nos cabían los folders. Eso tocó conseguir una oficina pequeñita, después conseguimos una casa, después nos movimos a otra oficina y hace ya desde el 2014 estamos aquí en Houston. Esta es una suite, es grande, tenemos proceso, tenemos la gente que nos vende, los clientes pueden venir a visitarnos. So, ha sido un crecimiento despacio porque tampoco tomamos todos los clientes. O sea, hacemos las cosas bien honestas, bien claras y solo atendemos a los clientes que de verdad pensamos que podemos ayudarles. Eso es muy Entonces, importante. es una historia, pienso que después de todo este tiempo la veo, me parece que es muy bonita y que la gente sepa que la oportunidad está ahí y simplemente hay que buscarla. O que el dinero está creado, pero hay que buscarlo un poquito y aparece. Así es. Así es. Y es de esfuerzo, es de constancia, de disciplina y de creer en lo que uno está haciendo. Creer en lo que uno hace y sobre todo estudiar. Yo no sabía nada de reparación de crédito, pero este señor me enseñó a venderlo y yo empecé a aprender a hacer el proceso y lo logré hacer. Pero me casé y mi esposo no tenía los suficientes recursos para mantener ya una casa más grande con más gente y lo que sucedió fue que le dije, ok, no nos sirve este cheque, usted está cansado, llevaba 15 años trabajando en una compañía gigante, pero de todas maneras éramos muchos, necesitábamos comprar casa más grande, teníamos más gastos. So, él renunció a su trabajo y montamos la segunda compañía. So, a la vez, en 2005 y 2006 creamos 2 compañías que existen ahora y que las 2 siguen funcionando y nunca paramos de recibir trabajo. So, es una bendición de Dios, siempre con fe, pero siempre con un paso firme, sabiendo que realmente lo que uno va a hacer, antes de hacer las cosas, pensar que viene, para que no nos vamos a dar un golpe muy duro. Súper. Bueno, novia, me encanta tu historia y me encanta saber que dentro de todo esto estás buscando pues ayudar a la gente. Y en nuestro caso y nuestra comunidad que nos está escuchando son emprendedores que quizá están empezando sus negocios, de pronto ya llevan un tiempo con sus negocios o de pronto ya están en proceso de crecimiento. Pero en cualquiera de las etapas de un negocio es muy importante tener en cuenta o entender la importancia del crédito. Cuéntanos un poquito para un emprendedor, para un dueño de un pequeño negocio, porque el crédito es importante. Bueno, en Estados Unidos hay cosas muy seguras, pagar las taxas y tener un buen crédito. El crédito, el sistema de crédito en Estados Unidos no es como el de nuestros países, que simplemente nos reportan y no pasa nada. Aquí tú puedes tener lo que quieras y por eso es el país de nuestros sueños y por eso podemos alcanzar nuestros sueños, porque el crédito te da la oportunidad de conseguir las cosas que no puedes comprar en un solo momento, porque no todos tenemos el banco debajo del colchón con un montón de dinero, sino que lo único que hace el crédito es que abre puertas y lo único que hace el crédito sobre todo es dar esa oportunidad de comprar lo que uno quiera, pero antes de hacerlo pensar en que simplemente no necesito tener 20,000, 50,000 dólares, solo necesito tener extra en mi cuenta 500, 800, 1,000 dólares para pagar ese préstamo o para poder pagar ese nuevo equipo que quiero comprar o ese nuevo edificio que quiero comprar. Aquí no, los bancos no miran el crédito de la manera como pensamos, es que yo no gano nada más o es que no, pero si a ti te sobra cierto dinero, que es lo que ellos llaman el cash flow, que te sobra ese pedacito de dinero para poder pagar y endeudarte un poquito más, ellos te van a apoyar con tu préstamo y con tu proyecto. Entonces es muy importante mantener un
crédito limpio, completo y sobre todo a tiempo, pagar todo a tiempo, porque el crédito muestra responsabilidad, tu carácter y sobre todo la honestidad. Por eso a veces pues la gente pregunta ¿por qué no me aprobaron? Pero es que todo lo llevo pagando tarde, o ya me batieron una colección, ya tengo abogados, todo eso se ve en el reporte de crédito. Entonces nadie te va a prestar, porque no es honesto que tú te metas en una deuda y no la pagues. Otra cosa que es importante que entendamos acá es que sobre todo en las etapas iniciales del negocio, cuando el negocio apenas está empezando, quien soporta esta parte es el crédito personal del dueño del negocio. Exacto. Entonces, sé que muchas veces tenemos preguntas, o me preguntan, ¿cómo hago para que mi negocio tenga crédito? Bueno, ¿cómo está el suyo? ¿Cómo está su crédito personal? Entonces, cuéntanos un poquito de cómo las personas pueden entender cómo funciona esto, o sea, por qué el crédito personal y por qué no un crédito del negocio. Mucha gente piensa, inclusive nosotros al principio lo promovíamos mucho, separemos el crédito personal del negocio. Eso no es cierto, porque para que a ti te crean que estás manejando un negocio bien, te tienen que mirar tu crédito personal, al menos al principio. A los primeros pasos, el primer año, los segundo o tercer año, normalmente tú eres el cosigner, tú eres el fiador que se llama, el que garantiza ese préstamo porque tu negocio todavía no está rodando perfecto. Es posible, tengo clientes con compañías con ingresos súper bien desde el primer año, desde los primeros 6 meses, pero lo normal es que empieza despacio, va creciendo y de ahí en adelante pues ya empezamos a rotar. Entonces lo que los bancos ven son 2 cosas. Primero, ¿quién es el dueño? Aquí eso de que es que la compañía sola va a hacer crédito, no, primero te prestan al dueño porque realmente es el que está respaldando la deuda. Y luego con los años ya tú tienes un número de impuestos, un número de identificación de empleador y eso va a hacer que te siga corriendo el número del empleador, el número de la compañía. Y cuando ya empieza a funcionar de esa manera, ya ese préstamo que la compañía hizo, aunque hubiera sido tú el cosigner, ya empieza a tener su propio crédito. Y es el momento en que nuestras compañías, por ejemplo, ya yo no doy mi Social Security, ya solo voy en la tarjeta. Firmo, pero firmo como presidente de la compañía, no como garante primero. Pero hay que tener en cuenta algo, en los SBA, en los Small Business Administration, que son los que dan los préstamos, no dan los préstamos para los negocios, pero son los que avalan los préstamos o los garantizan, ellos siempre van a bajar el reporte de crédito personal, así sea para el negocio. O sea, el banco jala el del negocio, pero para que te respalde el SBA, va a necesitar, la oficina de los pequeños negocios va a necesitar que su reporte de crédito esté por lo menos, creo que es en 580 o 680, algo así, no sé por qué eso cambia, eso lo tiene que averiguar, depende del banco, pero te van a pedir el crédito personal, así que no se puede descuidar. Eso es la llave para que podamos seguir adelante. Así es, súper importante. Y entonces, gracias por hacer esta clarificación, porque es, como les decía, es algo que siempre nos preguntan, como que cómo hago el crédito de mi negocio. Pues tenemos siempre que empezar por el crédito personal, y ya a medida que su negocio va creciendo, que usted va adquiriendo nuevas oportunidades y nuevas cosas, entonces va creciendo también esa historia específica del negocio. Pero ahorita, al principio y los primeros años, va a estar directamente conectado con su crédito personal. Exacto, y como no te conocen, eso nos pasó a nosotros y a cantidad de clientes que nosotros tenemos, pues a veces tampoco nos aprueban. Y hay los bancos tradicionales, entonces normalmente ¿qué hay que hacer? Buscar a alguien que te apruebe, porque para tú poder crecer, para poder tener capital, para poder contratar más personas, para poder comprar más materiales, equipo, todo esto se necesita pues tener capital. Muéstrame el dinero.
Chau mi demonia. Solo lo que pasa en este caso es que hay otros bancos alternativos, hay grants, hay otros que aplican y les prestan dinero, hay otras entidades financieras que hacen puentes, que se llama, que mientras tú te organizas, te sacan del afán. Vale muchísimo el costo financiero, son altos los intereses, inclusive no se llaman intereses, se llaman costos financieros, pero te dan la posibilidad de que tú no pierdas la oportunidad de adquirir lo que necesitas ya y no esperar 4 meses. Sucede que tú puedes usar ese tipo de préstamos si sabes que a ti te va a llegar ese mismo dinero que estás prestando en el lapso del primer año y que vas a poderlo pagar otra vez y que mientras tanto ya tienes un historial crediticio y el banco te va a volver a aprobar. O los mismos bancos grandes te van a ayudar a pagar ese préstamo para empezar con uno nuevo. Eso sucede mucho. Eso sucede mucho, que ellos compran esos préstamos que son, como quien dice, difíciles de obtener, fáciles de obtener, pero difíciles de pagar a veces, que a veces les toca pagar diario, a la semana, pero es lo único que tienes, y a veces hay que llegar a ese punto porque es la única opción que tienes. No necesariamente significa que todos van a tener que hacer eso, pero funciona. Pero para eso están las CDFIs, las instituciones financieras comunitarias, que también es su principal foco es ayudar a las personas que están comenzando con sus negocios, que de pronto no tienen su crédito tan bien preparado, o si no les van a decir, bueno, vamos a trabajar en esto, vamos a prepararnos por unos meses y ya luego entonces continuamos. ¿Qué son como los errores más comunes que ves en las personas con su crédito? Bueno, ni siquiera, a veces no tienen ni errores, básicamente por la falta de educación y el conocimiento, a veces no manejan su crédito de la manera que debiera hacerse. Parte del trabajo de nosotros es educarlos, mirar cómo están trabajando, cuáles tarjetas tienes, cuántas tienes y revisar cuál es su balance, cuánto estás pagando mensual, si son muchas o si son pocas, porque el buró de crédito ve a alguien muy bien cuando tiene no más de 3 tarjetas de crédito, 1 o 2 carros en préstamos y su casa. Eso es lo estándar. Cuando te pasas de ahí, los puntos empiezan a bajar. Entonces es muy importante. Un error es empezar a recibir tarjetas de crédito de todo el que ofrece, porque vas a la tienda, quieres ganarte un 15%, te damos una tarjeta, aplica para la tarjeta, pero tú tienes otra en el bolsillo con la que pudieras pagar. ¿Para qué te vas a endeudar con más tarjetas, con más costos financieros? O sea, no recibas crédito si no lo necesitas, si tienes el cash, o si tienes una tarjeta que estás simplemente trabajando para generar crédito, entonces compras con la tarjeta, pagas al final del mes un 80, un 50% y continúas en ese proceso y eso va a ayudarles. Pero los errores fatales son pagar tarde. A veces usted tiene 30 días normalmente para pagar. Después de la fecha límite. Normalmente, porque hay algunos que son 15 días de gracia, que no te van a cobrar costos o fees por estar pagando tarde, el famoso late fee que se llama, pero otras te ponen el fee desde el otro día, pero no te van a reportar al buró de crédito si no tienes más de 30 días. Entonces tienes tiempo de llegar a ese momento, pagar el mínimo, lo que sea, pero no dejen de pagar ese compromiso que tienen, porque si se atrasan con su tarjeta, eso va a bajarles entre 80 y 100 puntos por cada tarde que tienen. Entonces se quedan sin nada, tienen 3, 4 tarjetas cuando se dan cuenta. ¿Por qué tengo 400? Porque me atrasé en 3 tarjetas. Así que tengan mucho cuidado, ese es otro error garrafal. Otro error garrafal es cuando es garrafal. No sé si me entienden, un error así de grande. Porque terrible. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, compran algo en una tienda, van a comprar algo y preguntan por su nombre y dan el nombre y no se fijan cómo realmente hicieron su nombre, lo puso la persona que te está tomando la información, o inclusive usted puede hacer la aplicación a mano
y va a aparecer que en vez de una J pusieron una G. Cualquier problema, cualquier diferencia en tu reporte de crédito, cuando estás aplicando, vas a poner el nombre que no es, esos errores se van a ver en el reporte de crédito. A veces apareces con 3, 4, 5 nombres diferentes. Dios. Porque o te ponen el apellido o el segundo nombre, porque somos latinos y tenemos 4 nombres, el medio, el last name, el second de la mamá y a veces el del abuelito. Usa un montón de nombres. Entonces, exacto, y ellos como no entienden esa parte, entonces ponen el primer nombre y el segundo a veces es el apellido y se lo ponen como middle name o cosas de ese tipo. Pasan cosas de ese tipo que no necesariamente fue mi error, pero fue el error del vendedor y eso va a quedar en la historia. Entonces, no te aparece bien el crédito, en ningún momento no vas a poder, porque todas esas cosas se van a ir a diferentes files. Cada nombre es totalmente diferente. Cada nombre es como si fuera una cuenta aparte. Así que es muy importante que cuando ustedes apliquen, se asegúrense de que su nombre, su dirección, no avenida, lo que sea, tiene que ser exactamente correcto. Si te falta el número del apartamento o le ponen un número que no es, eso se va a ir al vecino, pero no va a quedar en tu reporte de crédito. Entonces vas a tener que empezar a corregir todas esas cosas, pagos tardes, a veces colecciones, que se te olvidó pagar esta cuenta, o que me fui de viaje a mi país, o que soy militar y me fui 1 año, 2 años y volví y resulta que la persona que yo le estaba mandando para pagar nunca pagó, que eso pasa muchísimo, o que se les olvida hacer el pago, se fue para el tarde. Todo eso les va a dañar el crédito, y dañar el crédito, cuando yo digo eso, no es que si el papel se va a romper, sino que esos números no van a ser los correctos, y son cosas sencillas. Bueno, pero que equivalen o sea, o que necesitan de la atención, que muchas veces así sea, ni siquiera porque no teníamos con qué pagar, sino que es nomás desatención, se pasó es demasiado, estamos muy ocupados, además en este país, es un país así de que nos movemos y que nosotros estamos acostumbrados a hacer una vueltecita a la vez, y aquí programamos todo el día. Y cada día y cada hora es una cosa distinta, es demasiadas cosas y perdemos la atención y se nos olvidan. Pongan los pagos automáticos, los mínimos. Y luego, si te sobra dinero, pues ponle más, porque siempre es importante y eso va a hacer que tu crédito se mantenga bien. Bueno, digamos que uno de los primeros pasos que tenemos que hacer cuando con conciencia queremos trabajar en nuestro crédito es, ok, vamos a ver cómo está mi crédito. ¿Y qué que es uno de los pasos más difíciles, porque yo sé que a veces da miedo enfrentar lo que nos vamos a encontrar en ese reporte. Entonces, ¿qué le dirías a esas personas que no se han decidido? ¿Cuál miedo? No hay necesidad, no es que se tenga miedo o que sea difícil. Lo que sucede realmente es que así como tú vas a sacarte una radiografía, un X-ray y mirar cómo están tus huesos, eso mismo se hace, y reparar lo que está mal, eso mismo se hace con el crédito. Pero hay 2 maneras, y ahí se las voy a explicar, que el hard inquiry, o la aplicación dura, y la suave o soft inquiry, eso es en el caso de que tú jales tu reporte personalmente, tú seas el que pagas con tu tarjeta de crédito y tú recibes tu reporte de crédito, eso no te va a dañar el crédito, porque eres tú el que estás pidiendo bajar el crédito. Entonces, no es lo mismo que si vas a comprar un carro y te lo bajan 7 veces, porque ellos hacen para poder mirar cuál es la mejor oferta para ti, y entonces te van a hacer 7 inquiries. Pero si lo haces tú solo, no va a pasar absolutamente nada, porque realmente vamos a revisar mi crédito. Es el objetivo de bajar ese crédito, es revisarlo, revisar cómo está, qué tengo, qué estoy pagando que no sea mío o que sea mío, o algo que está ahí que nunca saqué. Hay personas que van a comprar una caja y no pueden comprarla porque ya tienen otra, y resulta que fue el vecino o el amigo o el primo que sacó todo a tu nombre,
Y finalmente el ex esposo, sucede muchísimo, que siguen usando las tarjetas de crédito, que siguen sacando porque tienen toda la información. Los socios, además, cuando parten ellos se quedan, ellos tienen toda la información, así que tengan muchísimo cuidado a quien le entregan la información y asegúrense después de que se divorcien, antes de divorciarse, separen cuentas, cierren cuentas, porque después van a aparecer todas estas cosas. Así que es muy importante. Bueno, y hay algo que ustedes les pueden ayudar, y es a entender ese reporte de crédito, pues acceder al reporte de crédito, pero no solamente el hecho de bajarlo y ver, ay, esto sí, esto no, sino de verdad sentarse y entender, y de ahí sacar estrategias para mejorar, qué se puede mover, qué se puede arreglar, qué se tiene que cambiar, si hay un nombre malo, lo que sea. Entonces, sí, o sea, traten de apoyarse de las personas que conocen de estos procesos, como Nuria y su equipo, para que puedan ayudarles a entender qué pueden hacer y cuáles son las opciones que tienen. Entonces, listo. Ahorita ya creo que muchos sabemos, y los que no saben, es gratuito acceder a tu reporte de crédito una vez al año, ¿verdad? Una vez al año, y cuando hay emergencias a veces cambian y dicen que cada 6 meses, que cada semana. Depende. Si por ejemplo ha sido y si has sido víctima de robo de identidad, eso hace que ustedes puedan tener derecho a un reporte gratis. Pero realmente para demostrar eso tienes que hacer un montón de cosas. Es más fácil. Nuestra website, por ejemplo, nosotros ofrecemos gratis la evaluación, y creo que cuesta algo así como $1 o algo, pero pues no es nuestro, es algo que ustedes pueden comprar por su cuenta o pueden adquirirlo ahí, y lo que va a hacer básicamente es que van a poder ver su reporte de crédito, y nosotros gratis le vamos a hacer, sin ninguna obligación para ustedes, les vamos a bajar la auditoría. En esa auditoría van a ver qué cuentas negativas tienen, cuáles son las cuentas positivas, qué es lo que les está afectando, y además les va a dar un plan de acción de qué posiblemente es lo que deben hacer. Sobre todo se van a dar cuenta cuáles son las actividades de su crédito. Mientras ustedes no conozcan su crédito, no pueden preparar ese crédito para ir al banco. Hay que prepararlo, hay que asegurarse y conocerlo al pie de la letra, qué es lo que está pasando con cada una de esas cuentas, y les aseguro que van a ser, como nosotros decimos, bancables, van a poder conseguir préstamos, a veces súper grandes, a veces pequeños, depende de la capacidad de cada uno. A veces el banco, como uno los conoce, los ensaya con un préstamo pequeño, pero luego ya les abre las puertas. Pero es importante que las personas conozcan su crédito antes de ir al banco. Es una cosa que recomendamos grandemente. Una pregunta, yo sé que depende de cada caso y de lo que cada quien tenga, pero más o menos, ¿cuánto puede demorarse un proceso de reparar un crédito y de tenerlo listo para ir al banco? Bueno, lo que la ley dice y lo que nosotros, la experiencia que tenemos, es que cada que se manda un requerimiento para pedir una investigación sobre una cuenta específica, el buró de crédito tiene 30 días para responder, es por ley. Y a veces pueden pedir una extensión de 15 días más. Entonces, normalmente se puede hablar legalmente sin estar pensando en que se está ofreciendo cosas que no son. Decir que en 4 a 6 semanas hay resultados. No siempre pueden ser los mejores, depende de la cantidad de cuentas que tenga, del tipo de cuentas que tenga, porque hay una ley, es bueno que la conozcamos, que es la ley del Fair Credit Reporting Act, o sea, el justo reporte de crédito, y una ley además del Estado que protege a los consumidores y que guía y que está haciéndole enforce, o sea, está obligando a las compañías reparadoras de crédito a que sigan ciertas leyes, ciertas regulaciones, ciertas instrucciones para que el cliente, para que las personas y los consumidores no sean estafados. Son las dos. La una, la Fair Credit Reporting Act dice que
ustedes tienen derecho, o el consumidor tiene derecho a revisar su reporte de crédito y a pedir investigación o a pedir que le remuevan todo lo que es incorrecto, incompleto, inverificable y desactualizado. Si es cualquiera de estas cosas, ellos no lo pueden hacer porque no encuentran cómo completar la información o no encuentran cómo verificarla, soportarla, no tienen la documentación para hacerlo, no reciben información del banco, del crédito. Lo que va a suceder es que van a tener que borrarla por obligación. Entonces, eso está a favor del consumidor. Pero entonces, además, viene la otra ley federal que dice que esas compañías con las que están trabajando tienen que además, seguir todo lo que dice la ley federal, pero además, por ejemplo en Texas, que tienen que tener una aseguranza, que tienen que tener un bond. Un bond es para asegurarse de que las personas que entran con ellos van a estar seguras de que no les van a estafar, que van a tener, esas son obligaciones de estas compañías. Hay cantidad de compañías que no las tienen. Entonces, todo esto hace que sea seguro para la persona, y todas esas leyes dicen que no puedo estar más de 180 días. Por ejemplo, en Texas, el Financial Code 393 dice que yo no puedo tener a un cliente más de 6 meses o de 180 días para poder arreglar el crédito. En el proceso. Sí, si no, va a tener que volver a empezar, firmando otra vez todo, va a tener que volver a hacer todo, pero inicialmente, o sea que cuando me preguntas cuánto tiempo, volviendo a la pregunta y me salí un poquito, esos máximo 6 meses es el proceso que nosotros podemos contratar. Hay clientes que tienen más cosas, quieren trabajar más cosas, podemos seguir con ellos, hay que volver a empezar, pero más o menos de 6 semanas a 180 días, más o menos. Son 26 semanas, de 6 semanas a 26 semanas más o menos dura este proceso. Y funciona muy bien. Si no, ¿por qué 45 días? Llegan los 45 días y no, normalmente ellos se responden con 1 o 2 cosas y el resto lo dejan igual porque no quieren arreglar las cosas a veces. Y entonces vienes tú y tienes el derecho de volver a reclamarles y mostrarles por qué no las borraron, y van otros 45 días. Y mientras volvemos a trabajar no podemos llegar a los 180 días muy fácil. Por una cuenta, es que fue una sola cuenta, el mismo proceso. Que es de $10,000, que es de 100,000, que es de solamente 35. Lo mismo, es el mismo proceso. Así que si ustedes piensan comprar una casa o si piensan comprar un equipo ahorita en el verano, lo que sea, es el momento de hacerlo si lo quieren hacer para agosto o septiembre, porque ya tienen que contar con 6 meses para que ustedes puedan organizar sus finanzas y poder revisar qué tienen y cómo se va a manejar. Cada cliente, cada persona tiene un caso totalmente distinto, así que hay que trabajarlo de diferente manera. No hay ni un solo crédito que tenga los mismos números exactos ni que tenga las mismas cuentas. Claro. Porque eso es como el DNA, sí. Lo mismo. Bueno, entonces eso es muy importante para la planificación. Entonces, ustedes están empezando su negocio, están haciendo su business plan, todo esto, saben que van a necesitar un capital para avanzar, para empezar, para crear una nueva línea de producto, para crecer. Pues entonces, dentro de su línea de tiempo de preparación, tengan en cuenta este tiempo si es que necesitan de algún proceso de reparación del crédito. Ahora, si ya digamos alguien se fue listo para ir donde una institución financiera, normalmente estas instituciones, ¿qué es lo que están viendo en el crédito? ¿Qué van a ver? Bueno, lo que te decía al principio, tu carácter, sobre todo la historia de la persona. A ellos les encanta más que los mismos números, a ellos les encanta la historia, saber qué tan fuerte eres, qué tan motivado estás con tu negocio, cómo empezaste y cómo vas. A ellos, una cosa importante para ellos es tu historia. Segundo, de que esa historia sea buena en cuanto a tus pagos. Miran el reporte de crédito y miran exactamente cuál ha sido tu proceso cuando te has comprometido a pagar, cuando te has comprometido a hacer algo así. Entonces eso hace que podamos en un momento determinado poder hacerlo.
Tercero, tenemos, estamos, se me fue la onda. Aquí ¿En con qué el es lo que agüita. nos concentramos con agüita? Gracias. Estamos hablando de las cosas que están mirando las instituciones financieras. Los en bancos, tu crédito. ok, so van a mirar que no vayas a tener colecciones. Gracias. Algunas colecciones aparecen y no son necesarias. Algunos bancos te dicen no más de 2 años sin colecciones. Algunos te dicen 1 año. Algunos te dicen con 580 está bien. Algunos con 680. Pero todo eso va a ser igual. Se refleja en el tipo de programa que te están poniendo, claro, y en el tipo de intereses que te van a poner, y de condiciones que te van a poner. Claro, claro. Pero en general van a mirar los 2 últimos años normalmente de los ingresos que has tenido, y además en tus documentos financieros qué gastos tienes y si estás sabiendo manejarlos, si estás gastando más de lo que te ganas. Entonces igual tienes que empezar a planear todo eso para que tus números, o sea, se llama management with the numbers, o sea, manejar y administrar tus números, incluyendo el puntaje de crédito, incluyendo tus balances, incluyendo los ingresos que sean mayores que tus egresos o los gastos, porque todo eso lo va a ver el banco. Y sobre todo, cuando los ingresos son mayores que tus ingresos, lógicamente te está sobrando dinero para gastar en otras cosas o para poder pagar un préstamo de capital que te están ofreciendo. Ellos van a mirar exactamente todo eso. Yo no soy banquera ni puedo hablar de las condiciones, pero es lo que yo veo con mis clientes. Por aquí nos están haciendo una pregunta de la historia de los pagos de la tarjeta de crédito. ¿Los van a revisar? Y si tuve pagos tarde. Bueno, lastimosamente sí. Porque no es que te revisen el estado de cuenta de tu tarjeta de crédito. El reporte de crédito va a tener ese historial, va a tener la cuenta y vas a ver cuántas veces estuviste tarde. Normalmente te reflejan los últimos 4 años, 3 años, y ahí se van a fijar. Así que no es lo mismo tener un tarde porque se nos olvidó o porque estuvimos enfermos, un tarde o 2 tardes en toda tu historia de los 4 o 5 años, o hay personas que tienen 15, 20 tardes. Entonces depende de la cantidad de tardes, depende de cuándo fue. No es lo mismo un tarde ahora de un tarde de hace 2 años, porque a veces ellos entienden que somos humanos y que pasan cosas. Me enfermé, me divorcié, me robaron la identidad, tantas cosas que pasan, me gasté el dinero sin darme cuenta, perdí mi trabajo y no pude pagar. Eso se sabe, pero ellos tienen que mostrar, además ustedes tienen que mostrar qué tan tan eficientes están trabajando para volver a esos números. Así que es importante que no pagues tarde, y si podemos mirarlo, podemos ver qué es lo que podemos ayudarle, cómo podemos ayudarle o aconsejarle para que no siga de esa manera. Miren, los números hablan por sí solos, y de ahí ellos pueden ver si usted es disciplinado con su dinero, si usted gasta un montón y luego entonces no sabe cómo va a pagar las cosas. Entonces, o sea, del crédito y de sus finanzas, ellos pueden técnicamente sacar muchas conclusiones que los pueden beneficiar o no a ustedes en el momento de acceder a un préstamo para su negocio. Por aquí nos están haciendo una pregunta, que cuáles bancos trabajan principalmente con pequeños negocios. Les recomendamos siempre, cuando están empezando los pequeños negocios, que busquen lo que se llaman las CDFIs. Sí, que son las instituciones financieras de desarrollo económico, de desarrollo comunitario. Por ejemplo, Lift Fund, no sé si Andrea nos puede ayudar a poner los nombres ahí. Lift Fund, People Fund, Dream Spring, ALCAP, no sé cuál otra se me pasa en este momento, pero Kiva es diferente porque Kiva no
Kiva es una forma de préstamos alternativo, pero es de crowdfunding, que igual también pueden acceder a capital por medio de ellos, y ellos les van a ayudar a identificar si necesitan buscar a una persona experta en que les ayude a recuperar su crédito antes de darles capital para poder trabajar con él. Por aquí tenemos otra pregunta. Aparte de mis impuestos, ¿revisan estados de cuenta? ¿Y cuánto tiempo? Me imagino que cuando alguien va a pedir un préstamo, si revisan tus estados de cuenta. Normalmente revisan al menos los últimos 6 meses de tus estados bancarios, porque es lo que estás viviendo ahora. De pronto, es que yo tenía muy buen crédito, pero ya no. O hacía $1.000.000, pero ahora estoy haciendo 200. Entonces ellos miran tus ingresos mensuales, tus gastos, en qué te estás gastando el dinero. Hay gente que tú ves que solo se lo gasta en restaurantes, en cosas, depende. Son gastos del negocio, pero no todo se puede poner en gastos del negocio. Entonces ellos miran todo eso, no solamente el balance que tienes ahí, sino de dónde está llegando ese dinero, cómo está llegando. Si estás haciendo transferencias de otros bancos tuyos, entonces te van a pedir también esas otras cuentas. Todo eso lo miran ellos. Y también la utilización del crédito que tienen, o sea, del crédito que tienen aprobado, cuánto de eso han utilizado. Y eso es uno de los, pues como de los requisitos o de los rangos que ellos miran para ver si usted tiene la posibilidad de adquirir más préstamo, pues, o más capital. Hay diferentes, ahorita la gente pregunta que qué es el FICO, que es el Advantage, o sea, hay además diferentes números, porque, por ejemplo, en FICO, que es básicamente TransUnion, ellos miran que el crédito que tú tienes, o sea, el 35% de ese puntaje se lo dedican a la utilización del crédito, y si está pagándose bien, y si todo está bien. Okay. Exacto. Pero Advantage mira el 40%. Y lo están mirando más para las casas, para el mortgage, para otro tipo de cosas. Hay diferentes tipos de FICOs, números, aunque sean los mismos, hay unos que están exclusivamente que bajan los dealers de los automóviles, los carros. Porque a veces hay gente que no paga bien la casa, pero su carro lo paga a tiempo, entonces no les importa que la casa no esté bien pagada o que una tarjeta, si se dan cuenta que jamás se han atrasado en el carro o jamás se han atrasado en la casa. Están dedicados específicamente a una industria. Okay. Y eso es importante saberlo. Por aquí nos preguntan que si Credit Karma reporta igual que los buros de crédito. Bueno, Credit Karma reporta lo que trae del buró de crédito, porque el buró de crédito es el que realmente vende la información. Credit Karma es más... como el canal. Es simplemente un servicio más que se está prestando, pero ellos no viven inclusive de los reportes de crédito, por eso a veces hasta gratis los dan. Solo ofrecen 2 reportes de crédito, no 3, no tienen los 3 reportes. Y además normalmente los actualizan, aunque aparentemente se actualizan diario, ellos dicen están normalmente atrasados como 30 días. Expliquémosles un poquito esta parte de los buros y lo que tú dices que reportan 2 o reportan 3. ¿Cuáles son los 3 normales que ustedes tienen en cuenta? Los pues 3 mayores buros de crédito son TransUnion, Equifax y Experian. Esos son los 3. Están los de Credit Checks, además están, o sea, hay otra cantidad, hay como 200 buros de crédito. Así que te doy esa información. Pero los bancos normalmente reportan a uno de esos 3 o a los 3. Okay. Cuando nosotros ayudamos a organizar y a investigar el crédito, siempre trabajamos con los 3 buros de crédito. Y el reporte de crédito que se requiere es un buró que se llama Tri-Merge Credit Report. O sea, la combinación de los 3 reportes de crédito en uno solo. Okay. Es lo que tengo. Ok. Bueno, Nubia, creo que por aquí no hay más preguntas.
si están viendo esto un poco más tarde, ya cuando no estamos live, por favor déjennos las preguntas, nosotros vamos a estar pendientes si hay algo que podamos responderles. De todas formas, Nubia, ¿qué le vas a decir a las personas que de pronto no han decidido ir y ver cómo está su crédito, o que quieren empezar a trabajar en su crédito, en mejorarlo, en trabajar en él? ¿Qué mensaje les dejas hoy? Bueno, Dani, el mensaje que yo les puedo dejar es: monitoreen su crédito. Esto es algo como si tú tienes diabetes, tienes que estar pendiente del azúcar o de la presión alta, mantener el número igual. Hagan de cuenta que son unos números más de su salud financiera, y contrólela. Así que pueden bajar los 3 reportes de crédito, pueden contactar a Daniela, algo ya les puede explicar, o nosotros podemos decirles cómo hacerlo. Es importante que ustedes entiendan su crédito. Cuando entienden su crédito, ven la vida de otra manera y la luz empieza a salir. ¿Por qué? Porque las oportunidades empiezan a abrir. Las oportunidades se dan una sola vez en la vida. Cada oportunidad es única. Así que no dejen que se vaya porque no tienen su crédito bien. Cuando necesiten su crédito tiene que estar lista. Así que prepárense antes de ir al banco y bajen su reporte de crédito, analícenlo. Credit Recovery Group puede definitivamente ayudarles a entender ese reporte de crédito, y prepárense, es todo lo que les puedo decir. ¿Hay algún teléfono o email donde se pueden comunicar con ustedes si tienen alguna pregunta extra de lo que hablamos hoy acá? Sí, el teléfono principal de nuestra oficina, que es acá en Houston, es el 832-595-2526. 832-595-2526, siempre lo canto. Y es Credit Recovery Group. No sé si lo están mirando ahí atrás, hay una website, hay cantidad de información donde ustedes solitos pueden entender qué es lo que deben hacer. Está en inglés, está en español, y también los pueden seguir en sus redes sociales. Ellos normalmente están dando muy buenos tips y muy buena información y educación, sobre todo de estos temas financieros, sobre todo cómo cuidar nuestro crédito, cómo prevenir que haya fraude, cómo prevenir que nos roben la identidad. Entonces son muchas cosas que ellos que pueden aprender de ellos también. Así que si tienen alguna pregunta pueden llamarlos, pueden entrar a su website, pueden dejarnos aquí la pregunta en los comentarios. Y antes de irnos voy a leer otra pregunta que acaba de llegar. Dice: tener un límite de crédito alto con los gastos son altos ayuda a mejorar el crédito con tal de que las deudas estén bajo el 30%. A ver, vamos a entender esa pregunta. Si tienen un crédito disponible alto y las deudas están, pero que las deudas estén debajo del 30%, creo que es lo que entiendo. Sí, o sea, es muy recomendable en las tarjetas de crédito, sobre todo en las tarjetas de crédito, es importante mantener el límite en el 30%, 20%. Así lo tengas alto y lo puedes usar casi hasta el final, hasta lo más arriba que puedas, pero siempre vas a tener que tratar de, antes del corte, bajarlo al 30%. Ese es un secreto infalible. Para que tengan un buen crédito. Última preguntita por acá: si alguien está en otro estado que no es Texas, ¿pueden ayudarlo? Sí, excepto Georgia. Ok, bueno, entonces aquí los dejamos con esta información. Tienen una tarea muy importante y es ir y buscar su reporte de crédito, buscar ayuda de una persona que sepa, que sean expertos en este tema, que les puedan hacer una auditoría de su crédito, así como lo hace Nubia y su equipo. Y si no, pues pueden conectarse también con ella. Y nos vemos en la próxima sesión. Nubia, muchas gracias por tu tiempo. Me encanta que tuvimos varias preguntas. Por aquí, a ver, listo. Sí, ese es el... Ya Andrea les va a ponerles la website de Credit Recovery Group. Ahí inclusive pueden pedir la evaluación totalmente gratis. Simplemente requieran la evaluación y
sin ninguna obligación, sin miedo. Nosotros aquí estamos para ayudarles, de verdad que sí. Así es. Jessy, la Andrea nos está ayudando a poner el link de la página web ahí para que lo visiten y pues llévense esta información, quítenle el miedo a ver sus números, a entender sus finanzas, porque como dice Nubia, eso les va a abrir más oportunidades y es mejor estar listos para cuando llegue una necesidad o una oportunidad que tener que empezar el proceso cuando ya es el día no hay tiempo, que lo necesitamos. no lo vamos a recibir siquiera, porque eso Ajá. sucede muchísimo hoy. Mi cierre es la semana entrante, No, basta que no sé qué hay vas a que hacer. esperar. O te van a cobrar muchos intereses o algo. Y sí, y no solamente en el crédito, si necesitan, también tenemos muchos partners, mucha gente muchas compañías, somos partners también con todos estos bancos que les pueden ayudar a la comunidad. Nosotros podemos igual darle recomendaciones. Si uno no le funciona, de pronto hay alguien más que nosotros conocemos que les puede funcionar. Así que déjense ayudar. Recuerden que la mayoría de veces hay soluciones, hay estrategias, hay cosas que se pueden hacer. Lo que importa es encontrar los recursos y los recursos están. Aquí estamos. Así que salgan, búsquenlos, no se queden quietos y hagan el mejor uso de ellos. Muchas gracias Nubia. Gracias, me equipo de encantó Credit tenerlos Story. aquí. Que vuelvas, ¿no? Sí, Que no sea claro. la última vez.